Academia Glosa presenta Curso de Griego del Nuevo Testamento. Griego 1, Unidad 2. Morfología. La morfología es la ciencia que se encarga de estudiar y clasificar las formas que adoptan las palabras. A diferencia de la sintaxis, que se encarga de manejar las palabras de tal manera que tengan sentido en muchas formas, bien sea sentido lógico o cronológico, la morfología, por su parte, es aquella herramienta que nos facilita el estudio palabra por palabra. A través de esta ciencia, nosotros podemos identificar ante qué palabra nos encontramos en el momento de abordar el griego del Nuevo Testamento. Es por medio de la morfología que nosotros podemos saber ante qué palabra nos encontramos, si es un elemento variable o si es un elemento invariable. La morfología nos ayudará a determinar qué tipo de palabra es la que tenemos enfrente para poderla traducir. Ella nos dirá si es un verbo y de qué manera está conjugado, si es un sustantivo y cuál es su declinación, si es un adverbio, si es un adjetivo, si es un pronombre, si es una conjunción, una preposición, una interjección, entre otros elementos. Por ejemplo, tenemos el tema o la raíz agav. Aquí observamos, si nosotros podemos observar, tenemos este tema o esta raíz agav. La tenemos en esta palabrita, la tenemos en esta palabrita y tenemos el mismo tema o la misma raíz aquí, agav. Como podemos notar, este tema agav o esta raíz sufre ciertos cambios al final de cada palabra. A estos cambios se les conoce como accidente. Así pues, en esta palabra encontramos reunidos dos elementos. Tenemos un tema o una raíz y tenemos una terminación que en nuestro español lo conocemos como un sufijo y que en este estudio lo vamos a llamar una desinencia. Entonces tenemos este tema, agav, más esta desinencia e. Tenemos el tema o raíz agav con la desinencia ao. Tenemos nuevamente el tema o raíz agav más la terminación, el sufijo o la desinencia etos. Entonces, ¿cómo funciona la morfología? Precisamente la morfología nos ayuda a mirar cada una de estas variables y a través de ella nosotros podemos decir que aquí en este primer caso nos encontramos ante un sustantivo, porque este tema o esta raíz agav más esta desinencia o terminación e forma el sustantivo agape. La palabra agape es la que se traduce como amor. La misma raíz agav o tema agav más la desinencia o terminación ao forma la palabra agapao. La palabra agapao es el verbo que se traduce amar. La misma raíz o tema agav más la desinencia etos forma el adjetivo agapetos, que en nuestro español es amado. Letra o fonema. El elemento de la lengua más pequeño es la letra.
que además fonéticamente, es decir, cómo suena, se le llama fonema. Nos sirve para no confundir una palabra con otra. Veamos. Es posible que alguien pueda confundir estos términos que a simple vista parecen como similares. Tenemos nosos, que es dolencia, notos, que es viento del sur, y nomos, que es ley. La letra o el fonema nos ayuda a no confundir una palabra con la otra. Recordemos las 24 letras del alfabeto griego. Aquí tenemos una sigma, aquí tenemos una taf y aquí tenemos una mi. Entonces, la aparición de estos fonemas o de estas letras griegas distintas me dan el significado diferente en cada palabra. Es posible que alguien pueda confundir polis con iota, que es ciudad, con polis, que es muchedumbre. Este último con ípsilon. También hay una diferencia entre phobos, que es miedo, fonos, que es homicidio, y foros, que es impuesto. Morfema. El elemento que interviene en la formación de las palabras y sus accidentes creando significado estructural en cualquier enunciado se llama morfema. El morfema es además la unidad significativa mínima que no puede descomponerse en elementos menores. Por ejemplo, en español, la raíz de la palabra amor es am. Tenemos en español lo que se conoce como los prefijos. Tenemos el prefijo pre, que forma las palabras como pregrado. El prefijo pro forma la palabra protemplo. Tenemos los sufijos, que son las terminaciones. Por ejemplo, el sufijo ble en amable, confiable. El infijo s, que es aquella letrica, aquel fonema que va en medio de una palabra para formar otra, en ensanchar. El infijo ar en humareda. Clases de morfemas. Tenemos el lexema o morfema lexemático. Decimos que el lexema es el núcleo fundamental de la palabra, es decir, es el portador de la carga léxica de la palabra. En otras palabras, el que le da el significado. Miremos un ejemplo. Tenemos el lexema so en el verbo soso. El verbo soso es el verbo para salvar. Tenemos la palabra o el sustantivo sotería. La palabra sotería traduce salvación. Y tenemos el adjetivo soter. La palabra soter es salvador. Entonces, si podemos observar, estos tres términos comparten el mismo lexema, que es so. El lexema primitivo. Cuando hablamos del lexema primitivo, estamos haciendo referencia a la raíz pura y final que ya no puede ser descompuesto en más elementos menores y además que es el asiento común de todas las palabras de la misma familia. Miremos un ejemplo. El morfema cal es el lexema primitivo de una serie de palabras como caleo, que es llamar, kletos, que es llamado, clesis, que es llamamiento, y eclesía, que es asamblea. Entonces aquí podemos notar este lexema primitivo cal, que forma una serie de palabras, como ustedes lo pueden notar.
El tema radical o base. El tema sobre el cual se construye el adverbio amorosamente es el adjetivo femenino amorosa. Y el tema de esta es amor. Pero la raíz que comparten todas estas palabras es am. Asimismo, en el griego, por ejemplo, tenemos el tema de lambano. Decimos que el verbo lambano se traduce por recibir o recibo. El tema del verbo lambano en griego es lambano. El tema del verbo dulevo, que es servir, el tema de dulevo es dulev. Debemos tener en cuenta aquí este aspecto, el tema, porque es esta parte de la morfología la que nos ayudará a identificar palabra por palabra para buscar su significado en un diccionario o en una gramática. Para poder buscar una palabra en un diccionario, en un vocabulario griego, yo tengo que saber, yo tengo que aprenderme o yo tengo que aprender a identificar los temas. Los temas son los que me ayudarán a identificar las palabras, porque como lo dice la teoría, estos nunca van a cambiar, siempre serán los mismos. Pero que cuando nosotros nos acercamos al Nuevo Testamento, ahí vamos a encontrar las palabras con una cantidad de accidentes, como lo estamos viendo en esta clase. Entonces, para evitar esa problemática de no saber cómo buscar o cómo encontrar el significado de una palabra del Nuevo Testamento, lo que yo tengo que memorizar es el tema. Tengo que aprender a identificar cuál es el tema de una palabra que yo quiero buscar su significado en el diccionario para poder tener una búsqueda eficaz. Lexema y tema diferentes. A veces la raíz y tema coinciden, como en el morfema ac. Tenemos aquí el morfema ac, que es raíz y tema del verbo hago, que es llevo, traigo. Sin embargo, no siempre es así. Por ejemplo, el tema, como ya lo dijimos, del verbo lambano, el tema es lambán, pero la raíz es lab. Este tema es el que yo voy a tener en cuenta para buscarlo en el diccionario. El tema del verbo craso, que es gritar, es cras, pero la raíz del verbo gritar del griego es crack. Asimismo, el tema del verbo didasco, que es enseño, es didax, pero la raíz del verbo enseñar en griego es didag. De aquí viene la palabra didaje, que es enseñanza. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a tener en cuenta? El tema para buscarlo en el diccionario. Recordemos que en muchas ocasiones el tema y la raíz serán los mismos. Entonces, no tendré ningún problema en buscar una raíz en el diccionario. Pero hay algunas ocasiones donde la raíz cambia. Entonces, lo que voy a tener en cuenta es el tema, que no debo confundirlo con la raíz. Sin embargo, generalmente estos dos conceptos son los que vamos a manejar para aprender a traducir palabra por palabra. Debo identificar bien sea el tema o bien sea la raíz de una palabrita para saber su significado en el diccionario. Tenemos el morfema léxico. Hay variedad de palabras como sustantivos, adjetivos, verbos y otros.
Los morfemas léxicos cumplen la función de crear clases de palabras. Veamos. En el griego, el morfema ion crea diminutivos como en digatrion, que es hijita. El morfema mos crea sustantivos, como en diokmos, que es persecución. La terminación o forma verbos como lego, que es digo, lío, que es desato. Morfema prepositivo, que es lo que en español conocemos como el prefijo. En la formación de una palabra, el morfema prepositivo va colocado delante del lesema. En griego, la preposición apo, que traduce de, forma sustantivos como por ejemplo apocalipsis. La palabra apocalipsis traduce revelación. El término apocalipsis es un término compuesto que viene de la palabra o de la preposición apo, que implica o denota separación, más el verbo calipto. El verbo calipto es el que se traduce por cubrir. De ahí que la palabra apocalipsis da la idea de quitar la cubierta, o que literalmente apocalipsis significa quitar la cubierta. De ahí revelar o revelación o descubrir. Asimismo, el término evangelion, que se ha traducido al español por evangelio, la palabra evangelio es una palabra castellanizada del griego, porque en la traducción correcta de la palabra evangelion es buena noticia. Entonces, la palabra evangelion está compuesto del adverbio ev. El adverbio ev significa bien o bueno, y el sustantivo angelos. La palabra angelos es mensajero. De ahí que el término evangelion signifique buen mensaje, buena nueva o buena noticia. Por otra parte, la palabra éxodos, que nosotros conocemos como salida, viene de la preposición ex o ec, que en su forma genitiva es de, y que da también la idea de sacar o de separar. Entonces, la palabra éxodos viene de la preposición e, que es separar, más el término jodos, el término o el sustantivo jodos, que es camino. De ahí que esta palabra signifique literalmente tomar un camino, tomar una salida, partida o salir. El morfema interfijo. Son refuerzos lexemáticos que van colocados dentro de la palabra. Es lo que nosotros vimos ahorita en español, que es el infijo. Por ejemplo, el lesema verbal val se refuerza con otra lambda para formar el verbo valo, que es arrojar. Otros verbos añaden el refuerzo an, como en jamartán, que es pecar, mantano, que es aprender. La raíz primitiva la con una mi y el refuerzo an en el verbo lambano, que es recibo. Morfema flexivo. Se trata de morfemas que crean la conjugación verbal y la declinación nominal. Cuando hablamos de conjugación verbal, nos estamos refiriendo a un verbo, a cómo conjugar un verbo, y que nosotros también lo vamos a conocer como la flexión verbal.
Cuando hablamos de declinación nominal, nos estamos refiriendo a un sustantivo. Es decir, a identificar cómo está declinado para de esta manera poderlo traducir acertadamente. Entonces, en este aspecto de la morfología, hablamos de dos cosas muy importantes. Por un lado, la flexión verbal y por otro, la flexión nominal. La primera se refiere al uso del verbo y la segunda al uso del sustantivo. La conjugación es aplicarle a un lexema morfemas flexivos que le asignarán modo, tiempo, número y persona. Miremos los pormenores morfológicos del verbo decimos en el español. Entonces decimos que este verbo, decimos, es un verbo que está en tiempo presente, que es un indicativo y que está en primera persona plural. Entonces, el análisis morfológico del verbo decimos sería el siguiente. El lexema es dec, el morfema temático es la letrica i, el morfema de tiempo y modo, en este caso carece, y el morfema de número y persona es el sufijo mos, que en griego ya dijimos que es la desinencia. Esta terminación me dice que este verbo está en primera persona plural. Ahora miremoslo, el mismo verbo, pero en griego. Y el verbo decimos en griego es legomen. El verbo legomen es un verbo que está en tiempo presente, que es indicativo, que su voz es activa y que está en primera persona plural. Miremos el análisis morfológico de legomen. Entonces, el lexema del verbo decimos es leg. Ojo, esto es lo que tenemos que tener en cuenta. El morfema temático o la vocal temática es la O. El morfema de tiempo y modo en este caso carece y el morfema de número y persona es la desinencia men. Esta desinencia me dice que este verbo está conjugado en primera persona plural. Clases de morfema. Declinación. Cuando hablamos de declinación, estamos haciendo referencia o estamos dando a entender que es modificar un sustantivo por medio del género, del número y del caso. También se le aplica a los adjetivos, a los pronombres y a los participios para indicar su función dentro de la oración. Más adelante vamos a mirar en detalle este proceso de la declinación y debemos que tener en cuenta que particularmente se utiliza en el sustantivo. Entonces, vamos a aprender a declinar un sustantivo en el griego de acuerdo a su género, a su número y a qué diferencia del español a su caso. El griego maneja unos casos que más adelante los miraremos en detalle. Los casos. Los casos en el griego indican el papel que la palabra cumple dentro de la oración. De manera general, vamos a decir que el caso nominativo es el que habla del sujeto de la oración. El caso genitivo es el que habla del complemento nominal y que exige la preposición de, como en la frase teología de la liberación. El caso ablativo es el que está relacionado con el origen o la separación y exige la preposición desde, como en la oración Jesús enseña desde la barca. El caso dativo es el que está relacionado con el complemento indirecto. El caso locativo exige las preposiciones en, entre y sobre, como Jesús enseña en el templo, Jesús enseña entre la multitud o Jesús enseña sobre la peña. El caso instrumental es el caso de asociación y exige las preposiciones con o por, como Jesús enseña con la Torá o Jesús enseña por la Torá. El caso acusativo es el que está relacionado con el complemento directo y el caso invocativo es el que habla de llamar o invocar. Así pues, de esta manera terminamos la clase relacionado
con la morfología.